La Cámara de la Propiedad de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, tratamos de informar y hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con la propiedad. Hoy vamos a tratar un aspecto novedoso, que es la Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta ley se publicó el 25 de mayo pasado de este año 2023 y entró en vigor al día siguiente. A pesar de ello, se ha hablado mucho de esta ley, pero muchos propietarios no son conscientes de que ya hay muchos aspectos de esta ley que se aplican desde la fecha al día siguiente de su publicación. La ley distingue y establece restricciones a la libertad de pacto, pero sobre todo en las llamadas zonas de mercado residencial tensionado. Esta lo vamos a dejar y lo vamos a tratar en otro vídeo que hagamos en el futuro. Hoy vamos a tratar fundamentalmente todos los aspectos comunes a los contratos de arrendamiento. En primer lugar, debemos tener claro, porque también hay confusión, que hay libertad de pacto en la fijación de la renta. Podemos fijar libremente la renta que queramos. Solamente hay limitaciones en esas llamadas zonas de mercado residencial tensionado, que además exigen un desarrollo normativo porque tendrán que ser declaradas por las respectivas comunidades autónomas. Por eso, en principio, tenemos libertad de pacto. En cuanto a la actualización de renta, se establece la ley en unas disposiciones finales unas matizaciones a lo que se venía aplicando en materia de actualización. Ya lo normal es que en los contratos se prevea que se sube por el IPC, es lo normal que la gente pacta en los contratos, pero se ha limitado para este 2023 al 2% y para el 2024 al 3%. A partir del año 25 se aplicará obligatoriamente un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento. Este índice, por tanto, se tendrá que crear. Existe una novedad en cuanto a los gastos de mediación de la inmobiliaria y de formalización de contrato. En cuanto a los gastos de gestión de inmobiliaria y formalización de contrato, hasta ahora solo había obligación de sufragarlos el arrendador cuando era persona jurídica. Actualmente obliga a todos, es decir, cualquier pacto, ya sea escrito o verbal, por el cual se traslade estos gastos al arrendatario es nulo y, por tanto, el arrendatario tendrá la posibilidad de reclamarlos. Existe además un supuesto de recargo en el impuesto de bienes inmuebles. Cuando la vivienda esté desocupada en los 2 últimos años, habrá un recargo del 50%. Y si está desocupada en los 3 años anteriores, este recargo llegará al 100%. Y además se podrá incluso aumentar hasta 50 puntos porcentuales cuando se trate de viviendas que tenga el titular de las viviendas 2 o más vacías en el mismo término municipal. Por tanto, en estos casos podrá llegar hasta el 150% de recargo en el impuesto de bienes inmuebles. Se establecen unos beneficios en el impuesto de la renta de personas físicas. Hasta ahora sabíamos que, tratándose de viviendas, había una bonificación del 60% de que no tributaba, no se llevaba a la base imponible. Esto se ha reducido al 50%. No obstante, se mantiene en el 60% cuando el arrendador haya realizado obras de rehabilitación en los 2 últimos años. Esta bonificación, además, en las zonas de mercado residencial tensionadas, se aumentan al 70% cuando se alquilen viviendas que no habían sido puestas en alquiler a personas entre 18 y 35 años y cuando se trate se produzca una reducción en la renta del 5% como mínimo respecto a la renta del anterior contrato una vez aplicada la actualización prevista en dicho contrato anterior. En este último caso, la bonificación llegaría hasta el 90%. Una novedad también es que existe una prórroga obligatoria de 1 año en los contratos de vivienda. Solo se aplica para los grandes tenedores, después diremos lo que son, y para contratos en el que el arrendatario es una persona vulnerable. En este caso, una vez terminada la prórroga legal, recordemos que ahora son 5 o 7 años, según sea persona física o jurídica el arrendador, o la prórroga posterior que entra en juego si no se dice nada de 3 años, pues una vez terminado sería de aplicación esta prórroga de 1 año si lo pide y lo solicita el arrendatario vulnerable. Hay cambios en el concepto del gran tenedor. Hasta ahora el concepto del gran tenedor era el propietario que tenía más de 10 inmuebles de uso residencial o que su medida superficial superara los 1.500 metros y excepcionando los trasteros y las plazas de garaje. Por tanto, el que tuviera más de 11 inmuebles de uso residencial. Ahora, en las zonas de mercado residencial tensionado, se va a reducir a
a 5, es decir, el que tenga ya 5 se va a considerar gran tenedor. Esto va a suponer o va a tener mucha importancia porque se establece unas restricciones enormes a la libertad de pacto en esta materia, en estos casos, como es en la fijación de la renta, etc. Se establece también como novedad que el pago va a ser obligatorio por medios electrónicos. Ya no cabe el pago en efectivo, solo se efectúa cuando cualquiera de las partes carezca de medios telemáticos o de cuenta bancaria, y entonces en ese caso podrán solicitarlo y podrá pagarse en efectivo, pero siempre en la vivienda arrendada. Por último, queremos hacer también referencia a que la ley establece una información mínima que debe constar en la oferta, y en esto influye tanto en materia de arrendamientos como de compraventa. Hay una información mínima que debe constar y se refiere no solo a la persona del arrendador, sino también a la del mediador, y así a las condiciones de la compraventa o del arrendamiento, que va a determinarse incluso la antigüedad del edificio, los metros, la superficie, es decir, se establecen unos requisitos muy minuciosos en cuanto a la información que se debe facilitar. Y estos requisitos son todavía mayores cuando se trata de zonas de mercado residencial tensionado. En estos casos debe decirse si existe o no, está incluida o no la vivienda en esta zona, y en estos casos se exige, por ejemplo, que se determine cuál ha sido la renta de los últimos años, porque va a condicionar la renta futura. Pero esto lo trataremos junto con la suspensión de los desahucios en otra webinar cuando tratemos de las zonas de mercado residencial tensionado, que ahora, en el momento presente, todavía no está vigente, dado que no han sido declaradas. Pues bien, esperamos que haya sido de su interés, y hasta la próxima vez.